Y usted sabe que a nosotros nos interesa pensar lo importante, porque desgraciadamente en el fragor de la vida parecería que los seres humanos, bueno, aprendemos poco, nos alienamos rápidamente. Se lo digo porque, recuerda, el viernes tuvimos aquí una nota hablando de algo que algunos ya dicen, ¿cuándo fue eso? ¿Pasó? Nuestra negación y que tiene que ver con el COVID. Y el COVID ha dejado secuelas muy importantes, pero que tampoco estamos analizando. Lo que se llama experiencias postraumáticas. Gente que tiene miedo de salir, gente que tiene miedo al contacto con el prójimo y además de eso la negación incluso de lo que significa nuestra fragilidad. Para entender un poco de nuestra psiquis, que seguramente tiene el aspecto positivo también, la resiliencia y salir rápidamente y volver a la vida, porque si no sería imposible. ¿Cómo se hace para tener un equilibrio y no perder en el camino esa mirada profunda y aprender de las experiencias vividas? La licenciada Andrea Indig es psicóloga. Vamos a ver si nos pone un poquito en orden los patitos de nuestras cabezas. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Yo Muy muy bien, contenta de estar con vos acá en Radio High. un placer. Andrea, ¿qué dirías de esto que he dicho de alguna manera enunciando cuando de verdad siento y uno lo habla con todo, ¿no? Y le pasa a uno mismo, parecería que no pasó o que pasó hace una eternidad y estamos a la vuelta de la esquina y no sé cuánto hemos incorporado de la experiencia y qué es lo que ha quedado además de esta experiencia en algunos casos con situaciones bastante complejas. Mira, tu presentación fue maravillosa porque claramente hay que tener perspectiva de trauma. Estamos viviendo tiempos, realidades muy disonantes. ¿Qué quiere decir que estamos viviendo realidades disonantes? Disociados. El cerebro hace una especie de economía cuando tiene dos cogniciones, dos fuerzas que chocan, dos fuerzas opuestas, ¿sí? Por un lado, lo que acabamos de vivir, que fue hace muy poquito, y por el otro lado, otra fuerza que dice hay que seguir adelante, ya pasó. Lo cierto es que con la perspectiva de trauma, ¿qué es un trauma? Un trauma es una herida. Entonces, aunque muchas veces nos queremos olvidar, de repente algo irrumpe y nos recuerda, el cuerpo registra y se despiertan circuitos Mm. que algo pasó. Te puedo dar mil ejemplos del consultorio, de gente que quedó aislada, de gente que dice, uy, estoy re bien y de repente voy al subte, al colectivo y tengo miedo. eh, y quedaron un montón de secuelas, muchas secuelas. El síntoma nos viene a recordar eso que queremos olvidar. Es como un monumento que dice, acá hubo algo, acá pasó algo. ¿Y eso lo estás viendo en el consultorio? Dices, hay gente que te viene y cuenta este tipo de situaciones que vive. Sí, permanentemente. Permanentemente la sintomatología que aparece en el consultorio es consecuencia de este exceso de afecto que tuvimos que procesar y no pudimos. Cuando hay tanto exceso de afecto para procesar, porque fue mucho lo que nos pasó en la pandemia a todos, fue algo que nos ocurrió a todos, cada uno con su personalidad, eh, lo pasó como pudo, pero se vieron que los rasgos de la personalidad se exacerbaron. Entonces, de repente, el que era más hipocondríaco, quizá quedó más hipocondríaco. El que era más negador, sigue igual de negador o más. Y esto se sigue viendo. Se me vienen varios ejemplos que podemos conversar. Seguramente vos también No, tengas ejemplos, pero hay cosas que llegaron para quedarse y están buenas también. Creo que esta conversación que estamos teniendo nosotros ahora, antes de la pandemia, hubiese sido en el estudio, seguramente, ujú. y las posibilidades que se abrieron como terapeutas, ya tenemos ahora esta forma online para atender.
Hay cosas que llegaron para que muchos cambios de trabajo ocurrieron, que la gente se tuvo que adaptar a una velocidad de sobreadaptación. Esto te quería justo preguntar y plantear. Digo, tengo sensaciones así, como todos seguramente, que por un lado la pandemia nos encontró bastante desnudos en términos de qué hacemos, no sabíamos nada, empezamos a improvisar respuestas de todos los colores, mejores y peores, las más locas, donde, bueno, entraban los médicos como astronauta. Hay que recordar, porque la gente se olvida, a las casas de un paciente, parecía que el otro era un enemigo, cerramos las fronteras como una manera supuesta de proteger algo, ¿viste? Si uno lo pone en términos racionales y de protocolo, dice, la verdad, como especie somos bastante improvisadores de todo. Pero después hay una sobreadaptación, así como tuvimos que adaptarnos rápidamente a la nueva realidad. Terminó la pandemia y parecería que la sobreadaptación fue a la inversa. Ahora ya está, nos olvidamos de todo, todo pasó, no hay más pandemia. La percepción esa del temor a la muerte que estaba ahí tan latente, y la conciencia de nuestra finitud y de la fragilidad, bueno, otra vez ya somos Superman, ya todo el resto se olvidó. Es como que hay una particularidad en nuestra psiquis, por eso te lo pregunto, ¿cómo funcionamos frente a las situaciones traumáticas? Esa es la disonancia cognitiva. Frente a las situaciones traumáticas, con este exceso de afecto que hay, lo que hacemos muchas veces es no poder procesar toda esa información. Entonces, el mecanismo que sucede es la disociación, y es tal cual como lo describiste. La gente pasó de comprarse todo el papel higiénico del supermercado, era terrible, de ponerse alcohol, el tiempo que tardamos en saber realmente cuál era la información. Parecía que el bicho nos perseguía, a algunos les agarró peor que a otros, pero bueno, quedan de repente hoy huellas que recuerdan eso. Tengo un paciente que me dice, uy, todas mis sábanas están con lavandina, que se salpicaba, tiraba cada vez que salía lavandina. Y estas cosas quedan y lo ves en todas las generaciones, ves a los chiquitos que les quedaron algunas costumbres que los ves con las manitos cerradas y decís, uy, ¿qué es esto? Claro, no toques, y los chiquititos están con las manos, con los puños cerrados. Wow. En los adolescentes también, tremendo, porque esto de haber estado encerrados tanto tiempo, primero que no te puedo explicar la cantidad de síntomas que hay, como todo lo que pasó online, apuestas online, muchos excesos se ven actualmente en los adolescentes, y en los adolescentes más grandes también. Entonces, aunque querramos olvidar, como dice Borges, solo una cosa no hay, es el olvido. Y creo que lo que en el trauma, para poder integrar el trauma, que es lo que hay que hacer, es el trabajo que hay que hacer, hay que reprocesar la información. Para que una sociedad entera pueda reprocesar la información, tiene que haber un contexto facilitador del reprocesamiento de la información. Y lo cierto es que en el contexto que estamos viviendo es, no, dale, sigamos adelante, olvidémonos de todo y seamos funcionales. Ya está. Parecería que esto es un fenómeno global. Digo, nosotros tenemos nuestras particularidades y las vemos, pero digo, me parece que es a nivel global. No ha habido como una reflexión de la humanidad diciendo, a ver, bueno, esto nos pasó y hay que estar mejor preparados y sepamos ir procesando este trauma colectivo, ¿no? Es como que estábamos tan angustiados. Recuerdo la imagen que creo que fue tan simbólica, el Papa caminando solo ahí en la plaza de San Marco, como un símbolo de ese momento que estábamos viviendo. Y después salimos de la pandemia y rápidamente todo volvió como si nada. Y en esto que decís, y te preguntaría del porqué de los excesos, más allá del trauma, ¿qué pasa con esto que decías? Se ven muchos excesos. ¿Qué es lo que produce el trauma como para ir a esta realidad? Primero, una falta
absoluta de la capacidad, primero una desorientación total, ante todo, mucha desorientación de los padres, hay mucha desorientación, esto que vos decías de la desorganización que hubo en esta etapa. Es muy difícil poder organizarse mientras está pasando algo que ni siquiera sabemos que está pasando. Con lo cual, la importancia de generar espacios para hablar de esto, para ponerle nombre, para poder ver dónde estamos. Creo que lo que está sucediendo es que hay mucha desorientación y mucha falta de límites, mucho extremo de padres que dicen, no, bueno, estuvieron tanto tiempo tan limitados, tan encerrados, que ahora aprovechen. Y aparte no sabemos lo que va a pasar. Entonces, bueno, falta de límites. Los excesos es falta de límites. Bien. Y hay mucha desorientación. No es que las personas tienen clarísimo dónde poner el límite. No se ve, no se sabe dónde. No salimos mucho mejores, porque viste que durante la pandemia decía, bueno, a ver si salimos mejores. Y me parece que uno mira el mundo, hablo en otros aspectos, salimos a una guerra cruenta, salimos a conflictos internacionales terribles, a crisis económicas terribles, a incertidumbre, digo, no salimos mucho mejores. Pero quiero ir a lo más psíquico, sí, a la parte que es tu especialidad, y digo, hablaste de los traumas, y los traumas, cómo hay que incorporarlos para... Dicen algunos que saben que el cuerpo habla. ¿Qué pasa cuando no se elaboran esos traumas bien? Irrumpe en el cuerpo esos circuitos que se despertaron mientras vivíamos lo traumático. Entonces va a pasar algo, quizás en lo vincular, quizás yendo a algún lugar, que nos va a despertar esos circuitos. Y en el trauma, el cerebro no distingue qué es del pasado y qué es del presente. Entonces se reeditan vivencias que fueron de otros tiempos como si las estuviésemos viviendo hoy en día. Igual esto que vos decís de lo social, de la sociedad que parece que no aprendió nada, es que mientras no tengamos los espacios de poder más o menos pensar lo que pasó y lo que nos está pasando, no tenemos mucha esperanza, porque hay que generar estos espacios. Yo pienso que lo que está sucediendo a nivel social tiene que ver con un ciclo que se da con patrones instalados en la sociedad hace mucho tiempo, desde que el mundo es mundo. Entonces, lo que vamos a ver es una especie de, en este momento, después de la pandemia, una especie de, bueno, está todo bien, ya salimos adelante, estamos volviendo a tener puestos de trabajo, como una especie de bombardeo de amor que rápidamente después empiezan a pasar cosas que te das cuenta que lo disonante, la fuerza, mucha inflación, la gente no tiene plata para la canasta básica, la plata no alcanza, la gente, esto se ve en todo el mundo, la gente que quiere ocuparse de su salud mental, de su salud física, que quedó postergadísima en la pandemia, especialmente la salud física, porque no se podía ir a ningún lado. Entonces, quieren, pero no tienen plata, y lo que está ocurriendo es muy, muy tremendo. Entonces, es como, de nuevo, la disonancia. Todo parece que está todo bien, pero no está todo bien. ¿Y qué le dirías... para cerrar, porque es un tema que me interesa y por eso estamos abordando y vamos a seguir abordando, ¿qué le dirías a alguien que tiene algún grado de conciencia de que hay aspectos de ese trauma que todavía están presentes en él, que le da miedo salir, que le da miedo vincularse, que cuando entra a un lugar todavía, o simplemente que la pasó muy mal, porque por ahí simplemente la pasó muy mal, dice, bueno, ya pasó, pero todavía sabe que la pasó muy mal? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál es la receta? No sé si hay recetas, pero lo que te puedo decir es que es muy importante buscar un entorno que valide lo que pasó, porque
el entorno que va a negar lo que pasó no va a ser un entorno propicio para sanar lo traumático. Al revés, va a ocurrir algo que se llama trauma complejo, que es trauma sobre trauma. Más negación, más disonancia cognitiva. Entonces, desde que el mundo es mundo también se negó bastante si los traumas eran reales, si eran inventados. Lo cierto es que de repente algo irrumpe y nos recuerda que hay mucho por trabajar, mucho por procesar. Entonces creo que el secreto es buscar espacios en donde el entorno sea una red de apoyo, generar redes en donde se pueda trabajar y procesar y reprocesar la información que quedó ahí circulando y que requiere de representación, de unir ese afecto con la representación. Clarísimo. Y esto obviamente va más allá incluso de la experiencia de la pandemia, que es tan particular. Licenciada Indig, ha sido clarísima, nos ha dado una comprensión de nuestra psiquis para saber que estas cosas hay que trabajarlas, porque si no, en algún momento se gatillan y vamos a tener las consecuencias personales, y como la humanidad, eso ya es un problema mayor, pero por lo menos tratemos de cuidarnos nosotros individualmente. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. La licenciada Andrea Indig, psicóloga, explicándonos un poquito de nuestra psiquis y cómo ha quedado gran parte de las secuelas traumáticas también de este COVID, que aunque usted no lo crea, recién estamos saliendo de él.